Yo creo que ya está claro que con esta gente no vamos a ningún lado, que lamentablemente no sé cómo lo hemos logrado, pero hemos puesto a lo peor, a lo que representa lo peor de nuestra sociedad en el Congreso de la República. El día de ayer, la Comisión de Constitución ha sido en el Congreso de la República, ya no importa qué comisión, ha decidido por unanimidad que los partidos políticos no pueden ser incluidos en las investigaciones penales. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Es decir, si el partido es utilizado como instrumento para cometer delitos, lo cual puede convertir al partido en víctima, ¿no es cierto?, de sus dirigentes. Pero si el partido se beneficia, ¿no?, de la captación de dineros de origen ilegal, por ejemplo, o el partido es utilizado como instrumento para la comisión de delitos, ¿cómo no vas a incluir a los partidos políticos? El problema es que los congresistas están pensando en sus propios intereses. ¿Por qué lo hacen? Porque los partidos están siendo incluidos en las investigaciones penales para protegerse de las investigaciones penales. O sea, piensan que pueden utilizar el escenario del Congreso de la República para cubrirse las espaldas y protegerse de las investigaciones y de asumir las responsabilidades sobre sus propios actos. Y yo creo que hemos llegado ya sinceramente a una situación claramente límite. Es decir, yo creo que ya está claro que con esta gente no vamos a ningún lado, que lamentablemente no sé cómo lo hemos logrado, pero hemos puesto a lo peor, a lo que representa lo peor de nuestra sociedad en el Congreso de la República. Y no solamente eso, sino hemos permitido que el peor rostro de nuestra sociedad termine dominando incluso sectores de la opinión, promoviendo el odio, legitimando el agravio, el insulto, la calumnia, la mentira, como instrumentos válidos para enfrentar a quienes no piensan como tú, con quienes simplemente no simpatizas, o a quienes su éxito envidias o lo que fuera. O sea, hemos permitido y legitimado esto en lo que estamos, el fango en el que nos estamos revolcando demasiado tiempo. Y una vez más, el problema no es solo que el Perú es un país lleno de deudas y de brechas y donde no hay ni el sistema educativo ni de salud, donde la mitad de nuestros niños entre 6 y 36 meses son anémicos y donde hay una desnutrición infantil que no deberíamos tolerar y donde hay cientos de miles de peruanos que se van a dormir con suerte habiendo comido una sola vez al día, si es que no tienen la fortuna de que haya una olla común en su barrio. O sea, un país donde el sistema educativo se cae a pedazos, ya todo eso es verdad. Somos un país lleno de déficit, la infraestructura da vergüenza. No tenemos carreteras, no tenemos ferrocarriles, que es lo que comunica a todo el mundo, sobre todo una geografía como la nuestra, y que debían existir hace más de un siglo como en otros países. Es decir, está claro todo lo que no tenemos y lo que nos falta. El problema es que estamos en esta condición no porque no tengamos de dónde, no porque seamos un país pobre, miserable, que no tiene de dónde agarrarse, pues ¿qué nos queda que vivir nuestra pobreza? No, señor, somos un país rico, realmente. Y se ha repetido esto hasta el cansancio. Tenemos el mineral que el mundo necesita hoy. Hoy necesita, así como necesitó el caucho en un momento o el guano de las islas, hoy el mundo necesita cobre, plata, oro, todo eso lo tenemos nosotros y en abundancia. Y no solamente eso, zinc, manganeso, olvídense todo lo que tenemos, solo en minerales. Tenemos una riqueza en la agricultura que ha generado un boom internacional. Los productos peruanos que vienen de la agroindustria exportación son los más demandados y los más respetados en el mundo por su calidad, por su sabor, por su riqueza alimenticia, por su característica de ser saludables. En un momento en que la humanidad quiere alimentarse sanamente. Entonces, y tenemos el potencial extraordinario del turismo. El Perú podría tener 50 millones de turistas en este momento, pero ese es el problema. O sea, ¿cómo es posible que tengamos por un lado un país lleno de
de déficit y de brechas, y por el otro lado un país lleno de oportunidades. Entonces, ¿cómo se puede producir? Porque hemos permitido pues que estos pobres diablos se hagan cargo de la conducción del país, ladrones, corruptos, oportunistas, gente sin horizonte, que no tiene idea del país que no les importa el país que hay que construir, les importa forrarse. Es decir, hacer política se ha convertido en un negocio de la puta madre en el Perú. Tremendo negocio, a política esté rico. Para eso hacen política, para eso quieren llegar a alcaldes, a gobernadores, a congresistas, a ministros, a presidentes, para eso, para forrarse. Y no hay distinción, ¿ah? Zurdos, de derecha, de centro, todos son iguales. Entonces hay que acabar con eso, pero para acabar con eso necesitamos ponernos de acuerdo como sociedad en algo que no tenemos, pues. Una constitución, no en términos de un documento, sino en un mínimo de acuerdos sobre la sociedad que queremos construir todos juntos, más allá de nuestras diferencias. Donde podemos tener diferencias ideológicas, podemos estar contrapuestos sobre cómo realizar el sueño del país que queremos construir, pero que es un sueño compartido como sociedad, un orgullo de eso que es nuestro y que es compartido y que tiene perspectiva, y que además establezca reglas de juego que todos tenemos que respetar. Y una básica es que tienes que someterte a la voluntad de la mayoría. No podemos vivir permanentemente en que hay elecciones y el que pierde no reconoce el resultado porque no le gusta. Porque no le gusta, no le da la gana. Entonces pierde la elección y no solamente cuestiona la legitimidad de la elección, sino que empieza a sabotear a quien llegó al gobierno. Y en el otro lado, hay que aprender a respetar los derechos de la minoría, a ser tolerantes unos con otros, a incluirnos unos con otros, a no convertirnos en enemigos porque tenemos diferencias de nuestras miradas hacia la sociedad. Entonces yo creo que esto nos ha hecho un daño enorme y eso es algo de lo que tenemos que salir, esta polarización espantosa que solo nos ha hecho daño. ¿Y cuál es el destino que alguna gente pretende? Que tengamos que escoger en la próxima elección entre Antauro Humala, a menos que lo saquen del proceso electoral, contra Keiko Fujimori. ¿Ese es nuestro destino, por Dios? O sea, ¿no tenemos algo mejor como país que signifique recoger las cosas que se hicieron bien y que han permitido el crecimiento económico medio raro que tenemos, deforme, incompleto, ¿no? Incoherente en muchos aspectos, pero que finalmente ha permitido que estemos vivos como país? Rescatar esas cosas positivas y hacer todos los cambios que la sociedad peruana necesita, porque tenemos que cambiar a la sociedad. Es decir, no podemos reconocer que somos un país con 80% de informalidad y lo único que se nos ocurre es perseguir a los informales. Es decir, estamos persiguiendo a la mayoría de la sociedad en vez de hacer procesos coherentes y eficientes de formalización, de incorporación a la formalidad, a la mayoría de peruanos, que es en lo que deberíamos estar trabajando y no en perseguirlos de una manera torpe y además ineficiente. Entonces, yo creo que este momento es decisivo. Todos los días se escucha un nuevo candidato, cada día aparece un nuevo candidato a la presidencia como si ese fuera el problema. Como si esa fuera la respuesta que tenemos. ¿Y ahora quién nos salvará? Así como el Chapulín Colorado. No, ya tuvimos eso. Lo que necesitamos hoy es un proyecto de largo plazo como país. Si no tenemos un proyecto de largo plazo, que no solo significa qué hacer con la minería, qué hacer con la agricultura de exportación, qué hacer con la agricultura en la sierra y la producción de superalimentos, qué hacemos con una explotación respetuosa del medio ambiente, de la riqueza de la Amazonía, no solamente desde el punto de vista del turismo, sino de la generación de toda una industria que extraiga productos de la Amazonía y que invada la cosmética y la alimentación en el mundo también. Es decir, que no solamente tenga claro esos objetivos y el turismo y todo lo que podemos hacer con la pesca, sino que además establezca con claridad estas reglas de juego que todos tenemos que aceptar
y todos tenemos que respetar. O sea, parece un sueño, pero no lo es. Es por ahí por donde tenemos que comenzar y no ponernos a discutir quién. Lo que hay que discutir es qué es lo que vamos a hacer con el Perú los próximos 30 años. Y luego decidiremos quién es o quiénes son las personas más calificadas para dirigir ese proceso, que dicho sea de paso, tiene que tener una condición básica y fundamental, que es la limpieza en el manejo de la cosa pública. Hay que acabar con la corrupción y uno tiene que ser ese uno de los principios que signifiquen un cambio real de esto nuevo que hay que construir en el Perú. O sea, tenemos que acabar con la corrupción y para eso tienen que ir a la cárcel todos los sinvergüenzas que nos han robado todos estos años y que están maniobrando desde el Congreso de la República, desde algunos medios de comunicación, atacando a quienes están combatiendo a la corrupción para que haya impunidad.